encuentro de manera virtual por la red y lo que hoy tenemos por delante es una cita bonita, de las que nos gustan, porque hoy vamos a reconocer historias de vida inspiradoras. Del deporte, del apoyo comunitario, de la solidaridad, de la educación. Todos ellos son, como decimos, referentes y van a ir desfilando en esta gala que comienza ya. Son personas, entidades, que brillan por sí mismas y no necesitan nada para captar la atención. Pero hoy, además, les va a envolver una banda sonora que va a empezar para todas las personas que estamos aquí con la coral fantástica que tenemos en esta misma sala. Al fondo, os invito a que les miréis. Son Gitsonok, la coral de voces de hombres de Pamplona, Iruña, y van a interpretar Agur Zaharra para darnos la bienvenida. Suena la música, suenan sus voces. Son ya 12, como decíamos, los años en los que Pamplona actual nos cuenta qué sucede en nuestros barrios, en nuestras calles, en aquellas esquinas y rincones de nuestra ciudad. José Antonio Navidad, director de Pamplona actual, hoy no te escapas, nos brindas unas palabras. Adelante. Señor alcalde, concejales y concejalas, defensor del pueblo, amigos, amigas, todas, familia, arrasalde, buenas tardes. Hoy estamos de celebración por muchos motivos. El primero y el más evidente es la entrega de estos terceros premios Pamplona Iruñeko Sariak, un evento que, ya saben, en Pamplona, si se celebra más de una vez, ya es tradición. Y además lo hacemos siempre en primavera. De Pamplona, en un año además en el que pues Pamplona a celebrar más o menos. Bien, permitidme celebrar con vosotros que tenemos a dos nuevas figuras representativas de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Como Aymar Oroz, o de Gaza, como Ola Arafat. Y hacia dónde ir, hacia una sociedad que queremos en paz y en convivencia, una sociedad y un mundo donde se respetan los derechos humanos. Aymar Oroz, como pamplonés del año, es un ejemplo de ciudad, de sus valores deportivos y de trabajo, y de entrega a Osasuna, que también es marca ciudad. Y también en este caso a la selección de fútbol que consiguió este pasado año 2024 la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de muy pronto. ¿Y qué decir de Ola Arafat, nuestra pamplonesa del año 2024? Tengo que confesar que el otro día, con ella hablando, me emocioné muchísimo. Me emocioné con su lucha, con su ejemplo, como madre de 4 hijos, como trabajadora incansable, farmacéutica, investigadora y empresaria con su startup, a ver si lo digo bien, DNA Catcher. Ola está trabajando por defender desde Pamplona a su pueblo, el pueblo gazatí, el pueblo palestino que está siendo masacrado por Israel mientras el mundo mira hacia otro lado. Mirad, cuando dentro de 100 años nuestros nietos y nietas lean los libros de historia,
comprobarán asombrados cómo pudo ocurrir este genocidio, como hacemos ahora cuando vemos cualquier del nazismo. Hola, aquí estamos para ayudaros en lo que necesitéis. Contad con nosotros porque los derechos humanos son innegociables. Bien, también, como no, celebrar el buen trabajo de iniciativas en el ámbito de la sostenibilidad y la salud, como los avances del proyecto Hemengoak de aquí, impulsado por las escuelas infantiles de Pamplona, Iruña, y de iniciativas de promoción. Ambas iniciativas son un ejemplo de cómo hacer bien las cosas y de mejorar la sociedad, en este caso la más cercana. Pero como ya sabéis, hay más motivos para celebrar, ya que desde Comunicace, los editores de Pamplona Actual, pues solemos aprovechar para presentar en sociedad nuestro anuario en papel, repasando el compendio de lo acontecido el año pasado en nuestra ciudad. Un anuario que lo habéis podido tener, que, como veis, bueno, pues ha engordado un poquito respecto al del año pasado y donde la portada en este año la copa el proyecto de Sarasate, el proyecto de ciudad, además, que con una renovación pues importante en 140 años. Otros temas que vamos a repasar en estas páginas son el acuerdo, por ejemplo, sobre los caídos, en el que bueno, pues intentamos dar una visión lo más equilibrada posible sobre este asunto que, como sabéis, pues enfrenta pues opiniones incompatibles incluso a veces entre sí. Y hay un detalle que, si os fijáis en la foto, que no es menor, los expertos en foto lo verán. Hay una imagen inédita de los caídos en la que aparecen las tres cruces alineadas. Bueno, pretendemos dar una visión lo más objetiva posible, que es complicada. En sí, y que es uno de los acontecimientos de este 2024 que nos ha dejado ya y que está puesto en el anuario, que lo tenéis para consultar ya. Bien, en ese anuario, pues como siempre, relativa a cada barrio, apartados como San Fermín, gastronomía, cultura, deportes, no me enrollo más. El anuario es el reflejo del pulso de Pamplona que aparece en nuestro logotipo, el de Pamplona Actual. Pero además tenemos más motivos de celebración y por eso les anuncio que estamos retransmitiendo en directo el primer acto de nuestra televisión digital, pamplonatelevisión.es. Nos ha costado bastante, ¿verdad, Ricardo? Nos ha costado casi un año, pero supone el culmen del cierre de nuestro proceso de plataforma digital que se puede consultar desde la cabecera mediante un carrusel desplazable hacia arriba y donde pues aparecen nuestros 11 diarios digitales, Pamplona Actual, los 3 de la comarca de Pamplona y también pues los de otras comunidades como Rioja Actual, Euskadi Noticias o Stig Noticias, que tiene un ámbito nacional. ¿Y qué más? Pues bueno, que seguimos trabajando también en otras revistas, además del anuario, en Navarra Más Médica, que es una revista enfocada en la salud, que tenéis afuera algún ejemplar por si alguien quiere verla, o el Callejero 2025, que este año ha cumplido ya 30 años y que se enfrenta también a un proceso de renovación. Termino agradeciendo y abriendo en definitiva esta celebración. Gracias de nuevo a todos y a todas por venir y sobre todo por acompañarnos. Esto de acompañar, lo sabéis bien vosotros, los mayores, es muy importante para nosotros, de sentirnos arropados por nuestras instituciones, por nuestros patrocinadores, por el Centro de Día Alpa, que tenemos tanto cariño, y por todo el resto de colaboradores y de... Muchísimas gracias. Porque en realidad, sin duda, desde Pamplona Actual no paran, siempre son actividades, están actividades. Ahora ya con la nueva televisión vamos a estar más informados que nunca de lo que acontece en nuestra ciudad. Por cierto, ¿qué tal andáis de actualidad de Pamplona? ¿Diríais que vais bien? ¿Mal? ¿Regular? Bueno, a los miembros del consistorio. Vamos a hacer un juego. Móviles en mano, ¿de acuerdo? ¿Un Kahoot? ¿Os suena? ¿Sí? Venga, vamos a testar vuestro nivel. ¿No se anima el alcalde? Vuestro nivel de conocimiento. Ahora ya de empezar este juego online va a aparecer un código QR, podéis escanearlo. O si no, ir a kahoot.it y meter el código que aparecerá aquí, este juego, del pin de juego, el 48718. Tendréis que escribir vuestro nombre para identificaros y a partir de ahora van a aparecer una serie de preguntas con posibles respuestas. Y aquí
os adelanto que vamos a valorar tanto el hecho de que acertéis como la rapidez, ¿vale? ¿Os estáis inscribiendo poquito a poco? Y vamos a dejar ese momento para que seáis más. Poco a poco vamos. Más. En juego 3 tazas de Pamplona actual. ¿Necesitáis más tiempo? ¿Sí? ¿No queréis? ¿No va? ¿Saco? ¿Ya está? ¿Se ha bloqueado? ¡Ay! ¿Intentadlo de nuevo por si acaso? Último intento y vamos ya. No hay cobertura. Hemos colapsado la cobertura de la catedral entre todos. Ahora mismo. Venga, hacemos la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos las inscripciones. Los que hemos conseguido nos ponemos a trabajar y empezamos a responder las preguntas de estos terceros premios de Pamplona Iruña Sariak. Vamos con la primera pregunta que llega a continuación. El año pasado el anuario llevaba un aniversario en la portada. ¿Lo recordáis? ¿De qué acontecimiento estamos hablando? La inauguración de la Estatua de los Fueros, el 600 aniversario del Privilegio de la Unión, los 2100 años de la fundación de Pompaelo o ninguno, era una imagen de los farolillos. ¿Hacemos memoria visual, gráfica? Tenemos sí, las respuestas. Habéis acertado. El 29, habéis acertado y este es el marcador de momento con Yonchu a la cabeza. Siguiente pregunta. ¿Cuántos presupuestos del ayuntamiento se aprobaron en Pamplona en 2004? Esta yo la sé. 1, 2, 3. Siguen sumando las respuestas. Siguen. Se va agotando el tiempo. ¿Costó? ¿No costó? ¿Algo costó? ¡Ey! 20. Más que no lo sabían que lo sabían, ¿eh? RA supera, se coloca en primer puesto, pero esto no acaba aquí. Vamos. ¿Cómo se llama el diseño del proyecto ganador del concurso para el futuro paseo de Sarasate? Se llama Los Jardines de Sarasate y son líneas andante manontropo. Suaispeanzea, ¿qué es? 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Toma, isolíneas. MC, vamos con las iniciales que superan. Joseba se queja. ¿Cuál fue el último barrio de Pamplona en incorporar su red de mayores a la red general? De todos los barrios, ¿fue Iturrama, La Chantrea, Milagrosa o Azpilagaña para la red de mayores? Andrea, quizá La Milagrosa, Azpilagaña. ¿Será el amarillo de nuevo? No, es Azpilagaña. 22 aciertos y MC revalida su título con 3.699 puntos. ¿Qué barrio de Pamplona tiene desde 2024 el polideportivo municipal más grande? ¿Quién puede presumir? Arrosadía, Bustinchuri, Rochapea, Echabacoiz. Echabacoiz, Rochapea, Bustinchuri, Arrosadía, rojo, amarillo, verde o azul. 2, 1, 0. Bustinchuri. La opción de los amarillos. MC que permanece. ¿Quién es MC? Luego lo descubriremos si se queda entre los 3 primeros. Más. ¿El retrato de qué famoso jugador de fútbol
obra de LKN, desapareció la noche de Halloween? ¿Fue el de Roberto Torres, el de Aimar Oroz, Vinicius, o no desapareció, estaba de parranda, como algún otro? ¿Fue el de Roberto Torres? ¿Fue el de Aimar? ¿Vinicius? Ah, esta, que pocos la sabíais. MC le desbancan ZB. Se ha adelantado. Van quedando menos preguntas y menos posibilidades de situarse. ¿Qué zona o parque de Pamplona estrenó nuevas pasarelas? ¿El Molino de Caparroso, Aranzadi, Labrit o el lago de Yamaguchi? Ocurrió en el 2024, el año que hemos dejado atrás. ¿Qué parque tiene nuevas pasarelas? Son bonitas, se ha renovado el parque y sí, es Yamaguchi. Vamos. ¿De qué barrio de Pamplona es el instituto que se ha volcado en ayudar a otro en Benetúser con daños por la lana? Para ayudarles por esa tragedia, Mendillorri, Iturrama, San Juan, el Ensanche. ¿De dónde es ese instituto? Hay que elegir si no se sabe y confiar en la suerte. Cuenta atrás. 3. Mendillorri, sí. 21 lo acertasteis. Nos estamos acercando al final, ¿eh? Esto ya viene a ser ya definitivo. ZB, MC y Zaskun. ¿Qué aniversario no está en 2024? Años, es Duguna, 75 también, la Junta de Deportes de San Jorge, 50 años, o la Chantrea, 75 años. ¿Cuál creéis que no es real, que nos lo hemos inventado, que nos lo hemos sacado de la manga? Pensemos, se podría hacer Chantrea, 75 años. MC recupera, ZB y Juan Nadie relegado a un cuarto puesto. ¿Quién lanzó el chupinazo por votación popular el año pasado? ¿Esta la recordáis? Duguna la pamplonesa, Juan Carlos Unzué Orchadar. Juan Carlos Unzué Orchadar, Duguna la pamplonesa. ¿Y? ¿Qué? Poquito más de 90 días nos quedan. Estamos aquí, haciendo la cuenta atrás de verdad. 3, 2, 1... Sí, el chupinazo el año pasado y si no me equivoco ya vamos ya música internacional. No. Además si vienen Kravitz, Nicky Jam, Bryan Adams, Bruce. ¿Cuál se perderá nuestra ciudad? Bruce. Nada. MC pierde, ZB, Juan Nadie y Zaskun, ahí está la cabeza. ¿Cuál fue la línea de Villavesa nocturnas más utilizada en el 2024? La N2, la N4, la N7, la N5. La que más vecinos decidieron salir por la noche. Hablamos de las noches de Pamplona y de la Villavesa. Eso es. Las 7. Y The Champions Burger conquistó Pamplona. ¿Cómo se llama la mejor hamburguesa de certamen local? La que consiguió el galardón. Gamberra 2.0. Stellar, la mejor o The Winner. ¿La probasteis? La revolución aquella que Stellar, la mejor o The Winner. Esa fue la gamberra. Esta la sabíais, ¿eh? Esta la habéis cantado. MC la probó. Ahora sí.
medios digitales pertenece al grupo Comunicace? Pista, selección múltiple, podéis elegir más de una. Navarra.red, Pamplona Actual, pamplonatelevisión.es, exticnoticias.com. ¿Cuáles pertenecen al grupo que acabamos de mencionar, a Comunicace? Y sí, es la última pregunta, con lo cual aquí ya nos lo jugamos todo. De aquí ya salen las personas, todas pertenecen a este gran grupo y... Gracias. ¿Queréis conocer quién están en el podio? Tercero, Izaskun. Bien, un aplauso. MC, lo consiguió. Y el primero, IEM. ¿De dónde ha salido IEM? Por cierto, Izaskun, MC, IEM, al escenario os aguardan vuestras tazas. ¿Creíais que esto era anónimo? No. Hay que venir aquí para recoger la taza. Gracias, muchas gracias. ¿Izaskun? ¿Sí? Ah, aquí, hombre. Ahora el aplauso en persona. Enhorabuena. Conoce la... Ay, ay, ay. ¿Era MC? ¿MC? Adelante. ¿MC de qué? De Marina Curiel. ¿De Marina Curiel? MC es Marina Curiel. Para ella. Y con el que ha adelantado por la izquierda, por la derecha, por arriba, ¿cómo era? ¿IED? ¿IEM? ¿Tu nombre es? Idoia Erro Moreno, la ganadora. Vaya adelantamiento realizado, discreta. Enhorabuena. 3 chicas que han conseguido demostrar que saben de Pamplona al menos más que el resto, o con este formulario que hemos hecho. Por cierto, ¿sabéis qué tenéis que hacer para saber más? Seguir Pamplona Actual, todos los medios y el anuario. Lo tenéis ahí y lo vais a ver un segundito, también en pantalla. Increíble todo lo que puede pasar en un año, también recopilarlo no es sencillo porque es mucha la actividad y buena que ocurre en nuestra ciudad. Comenzamos ya con los premios, unos premios que sin duda lo que hacen es reconocer a personas que contribuyen a que esta Pamplona cada día sea compuesto por los representantes de los diferentes patrocinadores principales como Pamplona Actual, Ayuntamiento de Pamplona, Laboral Kutxa o el Centro de Día clave y emblemáticas de la ciudad, como pueden ser la comparsa de Gigantes y Cabezudos o la agrupación fotográfica y cinematográfica de Navarra, por mencionar a algunas. Ellos y ellas han sido quienes han elegido a las entidades y personas ganadoras de esta edición, una edición que ha sido posible gracias a quienes han apoyado esta iniciativa. Y hoy es el momento, en este instante, de los agradecimientos. Si estoy contigo todo me da igual. Mañana no sé qué nos pasará. Yo solo sé que no nos moverá. Mañana no sé qué nos pasará. Yo solo sé que no nos moverá. No nos moverá. Na 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 na. No nos moverán. Si estoy contigo.
Pamplona al mundo, vamos a conquistar todo con esa esencia que tenemos aquí. Sin duda, gracias a todos los patrocinadores y colaboradores. Y ahora sí vamos a comenzar con ese primer premio, que además es fundamental, porque una ciudad solamente es habitable cuando se respeta a todas las personas que estamos en ella y también muy en especial a las personas mayores. Se les cuida y no solamente eso, sino se hace que se sientan escuchadas y sobre todo valoradas en todo lo que son y en todo lo que pueden aportar en el día a día. Por ello es tan importante este premio, que es el premio a la promoción de la persona mayor que impulsa el Centro de Día ALPA de Huarte. En un mundo donde cada vez vivimos más años, hay algo que no cambia. Las personas mayores quieren seguir viviendo su vida, en su entorno, con dignidad, autonomía y sentido. Pero cuidar no es solo atender. En el Centro de Día ALPA de Huarte lo sabemos. Por eso apostamos por un modelo diferente, una atención personalizada, interdisciplinar y centrada en la persona. Aquí, cada día, acompañamos a nuestros mayores respetando sus ritmos, sus preferencias, su proyecto vital. Les ofrecemos un espacio que se parece más a su hogar que a un centro, donde pueden socializar, disfrutar, sentirse escuchados y valorados. Porque envejecer con calidad de vida es posible. Porque cuidar con dedicación y respeto es nuestro compromiso. Centro de Día ALPA de Huarte. Cuidamos con sentido. Y nos va, seguro, que a sorprender. Ama, Kaixo, tenemos que hablar. Sí, me toca cuidarte. Ha llegado el momento. Me has dedicado toda tu vida, todos tus esfuerzos, todo amor, todo tu cariño. Sé, Ama, que no quieres una residencia. Sé que quieres estar con el Aitachi. Sé que quieres ese besito todos los días. Nos han diagnosticado Alzheimer. No es fácil. Se te van a olvidar. Se te van a olvidar muchas cosas. Pero Leita y yo vamos a estar. No te vamos a dejar. Mira, Mam, para que veas y no te emociones, pero ahora que me estás escuchando. Esto es una agenda. Esta es nuestra historia que vamos a empezar tú y yo, junto con el Aita, y junto con la médica, y junto con las trabajadoras sociales, y junto con la red de voluntarios, y junto con toda la gente joven, y junto con esta comunidad que está cambiando el mundo. Porque ahora los mayores sí que nos importáis. Y vas a estar... Ama, me pongo las gafas porque yo tampoco no veo ya. A ver, Ama. Agenda. Centro de Día ALPA. Es un centro de día en Huarte. Pero, Ama, acuérdate que yo para ir a la Icastola me mandabas al monte. O sea, más lejos no podía ir. Iba en un autobús. No pasa nada. Vas en un sitio acogedor. Es una casa grande. Un entorno donde vas a estar con un equipo. Irás en el autobús, como yo, en mis viejos tiempos. Cantarás jotas con tus amigos. ¿Qué harás en el autobús? Te recogerán. Estarás acompañada. Y te van a tratar como persona.
Sabrán tu nombre, tus apellidos y tu historia. Y volverás a casa, sí, a dormir con el Aita y conmigo. Y vas a estar en casita. Porque así es como estamos cambiando. Porque ahora nos ayudamos, sí, y nos escuchamos. Nos ha costado una pandemia, ¿eh? Una pandemia. Trabaja en lo que es atención centrada en la persona. Fíjate lo que tienen que aprender ahora. Las del SAD, médico, enfermeras, sí. Van a estar focalizados en tus necesidades y tus gustos. No te van a dar 20 fichas. Ahora, chica, 20 fichas. Ahora, venga, ma. 20, ¿eh? No. No. Adaptarán a tus necesidades, a tus gustos, a tus preferencias. Tienen un programa que van chavales. Tú de cartas no sé si te acuerdas mucho, de la brisca, pero vamos, hay que enseñarles. Estos chavales ahora que están todo el día con el teléfono, al mus, a la brisca. Un poco punto igual, también podríamos ahí empezar a enseñarles. Sí, ama, hay que hacerlo. Y los refranes, estos chicos, pregúntales en abril qué refrán tienen. Ay, madre, sí, ama. Ama. Es una nueva etapa de vida que junto con el SAD, sí, el SAD, eso ya no sonará, Servicio de Atención Domiciliaria, junto con el ayuntamiento, junto los organismos, con todas las instituciones, que es lo que quieren que nuestros mayores estéis cuidados, que es la visión que tienen ahora y el mundo, este cambio, y que estés en casita. Maite zaitut, Maite. Maitaniere. Gracias. Decía que nos iba a sorprender y a emocionar, sin duda. Por todos estos motivos lanzan este premio y además en esta ocasión han valorado que esa red de mayores es quien merece este galardón precisamente porque cuidan con todos los sentidos y en muchos barrios. Vamos a conocerles mejor. Las redes de mayores es un conjunto de entidades que trabajan junto con el ayuntamiento por garantizar el bienestar de las personas mayores. Forman parte diferentes entidades del barrio y trabajadores municipales y los objetivos principales son la de encontrar una coordinación entre recursos que atienden a personas mayores, detectar necesidades que pueden no ser atendidas en el medio más cercano a las personas mayores que es su propio barrio. Para mí extraordinario. O sea, que se acuerden de nosotros, a mí me viene muy bien. Ideal, me parece, lo mejor que me puede pasar a mí. Es una manera que nos permite optimizar los recursos, conocernos y sin ninguna duda hacer un mejor trabajo y de mayor calidad para las personas mayores. Tenemos la oportunidad de compartir distintas actividades y eso está resultando muy satisfactorio para todos y para todas. Sin duda, satisfactorio, mucha y también mucho mérito. La iniciativa que ha conseguido alzarse con este premio Iniciativa de Promoción de la Persona Mayor, precisamente por promover esa lucha para combatir la soledad no deseada, también para impulsar ese bienestar activo de las personas y además hacerlo en comunidad, involucrando al vecindario, a las farmacias, a los comercios, a los voluntarios, a todas las personas aquellas que quieran estar presentes y, por supuesto, también a las entidades locales. Por eso, este premio, Iniciativa de Promoción de la Persona Mayor, recae en la Red de Mayores de Pamplona. Anunciación Capa va a ser quien realice esta entrega. Una Pesteguía, presidenta de la Asociación Club de Jubilados Irubide, en representación de la Red de Mayores de Pamplona, y también Saloa Basabe, concejala delegada del área de Igualdad, Acción Comunitaria, Participación Ciudadana y Euskera.
Arratsalde, entzuten da? Bai? Bale, arratsaldeon guztiei eta mila esker, adinekoen sarearen lana nabarmentzeagatik, baloran jartzeagatik eta azken finean saritzeagatik. Las redes de personas mayores son a día de hoy uno de los espacios para el fomento de la participación y del cuidado comunitario de las personas mayores más potentes y valiosos de los que contamos en nuestra ciudad. Teniendo el barrio como referencia del lugar de proximidad en el que articular diferentes iniciativas con el resto del vecindario, actualmente contamos con 9 redes de mayores: Casco Viejo, Ensanche, Iturrama, Azpilagaña, Milagrosa, Santa María la Real, Mendillorri, Chantrea, Ermitagaña, Mendebaldea, y próximamente esperamos dar la bienvenida a la que será la red de mayores de Arrochapea. Además de ellas, contamos con el Pacto de las Personas Mayores de Don Ivane, experiencia, como sabéis. Estamos hablando de unas redes en las que durante el curso pasado pasaron por sus actividades 904 mujeres y 212 hombres. Un espacio que, además de para la realización de formaciones y actividades, es un lugar de encuentro, de prevención, de situaciones de soledad, de prevención de situaciones de soledad no deseada y también de intervención comunitaria, que no podría ser posible de no ser por la colaboración de aquellas entidades que prestan su tiempo y sus servicios. Foro Social de Iturrama, siempre acompañados, farmacias, Asociación de Vecinos y de Vecinas de Santa María la Real, Centro Convive, Irubide. El pasado año firmamos convenios con la UMNA para el fomento de dinámicas intergeneracionales. Se abrieron espacios festivos para las personas mayores dentro de las fiestas de los barrios. Se hicieron mapeos y se colaboró activamente desde las redes para la elaboración del diagnóstico que hará que este año Iruña cuente por primera vez con un plan municipal para personas mayores. La participación social y activa de las personas mayores de nuestra ciudad es fundamental para construir una Pamplona para todas y todos. Y las redes son también esos lugares desde los que vehiculizar todas las demandas y reivindicaciones de este cada vez mayor sector de la población, cuyas experiencias y aportaciones han sido y son imprescindibles para ser la Iruña que somos y la que queremos ser. Berez, eskerrik asko, benetan, sareta, mila esker. Eskerrik asko. Y enhorabuena sin duda por esa iniciativa que contribuye, ayuda y hace mejor la vida de todas las personas y en especial de las personas mayores, pero también por supuesto de sus familias y de todas aquellas que queremos, a quienes tenemos muy cerquita y que con mucha suerte todos llegaremos a mayores, eso no lo tenemos que olvidar, así que tenemos que esforzarnos en construir una buena tercera edad. Vamos a continuar, lo vamos a hacer, pero antes sí un recordatorio, porque el premio además incluye una cesta muy especial, es de ocasiones especiales. No han podido venir, querían entregarlo en mano, no han podido, luego se lo entregaremos y por eso nos han enviado un brevísimo vídeo. Hola a todos. Hola a todos. Desde Ocasio Bereciac queríamos mandar un abrazo enorme y nuestra más sincera enhorabuena a todos los premiados de los Premios Pamplona. Nos hace muchísima ilusión haber podido aportar nuestro granito de arena a este evento tan especial, aunque esta vez no podamos acompañaros en persona. Haber creado los regalos para vosotros ha sido un auténtico honor. Cada pieza está hecha con cariño, cuidando cada detalle, como todo lo que hacemos en nuestra tienda. Si aún no nos conocéis, os invitamos a pasar por Ocasio Bereciac, donde damos formas a ideas bonitas y hacemos regalos únicos pensados para emocionar. Felicidades de nuevo y que sigáis brillando tanto como hoy. Enhorabuena. Apoyo a la salud y también al medio ambiente. Es esta iniciativa del Premio Saludable y Sostenible del 2024. Es un galardón que cuenta con el apoyo de Laboral Cucha. Siempre hay algo que nos da sentido. Que da sentido a lo que hacemos. ¿Lo haces porque sí? O porque crees en ello. Esa es la diferencia. ¿Crees en dejar un mundo mejor que el que recibiste? Somos aquello en lo que creemos. Creo que solidario es mejor que solitario. Creo que cooperar es la mejor forma de avanzar. Que compartir nos enriquece.
¿Tienen futuro mi pueblo, tu negocio, nuestro trabajo si no creemos en ellos? Creo que nuestro dinero tiene el poder de cambiar las cosas. Creo en reinvertir los beneficios para mejorar la sociedad en la que vivimos. ¿Tiene sentido implicarse si no crees firmemente en ello? Creo que cada día es una oportunidad de demostrarlo. Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer banca. ¿Y tú? ¿En qué crees? Elizalde, director de Laura Alcucha aquí en Navarra, está presente en la sala y nos habla. Adelante. Señor alcalde, señor defensor del pueblo, autoridades, entidades y personas premiadas, amigas y amigos, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Aukeragatik, guretza, ohore handia da urteko iruindarra sarietan egotea, leku eder honetan. Muchas gracias, Pamplona Actual, José Antonio y Ricardo, por seguir contando con Laura Alcucha como entidad patrocinadora en estos premios. Hace unas semanas estuvimos visitando la granja Lacturale, también patrocinadora de estos premios, y al terminar fuimos a comer y encontramos un cuadro que resumía lo que habíamos estado hablando aquella mañana. Es una frase original de Virginia Woolf y dice así: una persona no puede pensar bien, amar bien, dormir bien si no ha comido bien. Comer es mucho más que quitarse el hambre. Cuando decidimos qué comer, estamos tomando una decisión muy importante para nuestra salud y para nuestra calidad de vida. Estamos invirtiendo en estar mejor, en definitiva en ser mejores. Pero si además en esa decisión incluimos productos locales de proximidad, estamos contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental y también y sobre todo a la sostenibilidad social de nuestra tierra. Como dice mi amigo Juan Magarro de Lacturale, si no existiesen personas dedicadas a la agricultura y ganadería, tendríamos que ser cada una y cada uno de nosotros quienes nos tendríamos que dedicar a eso. En Laura Alcucha tenemos el propósito de construir sociedades más justas, más igualitarias y más sostenibles. Y somos una entidad local y lo queremos seguir siendo. Por eso, el 95% de nuestros proveedores son locales. También nuestra clientela es local y atendemos a nuestras vecinas y vecinos y a los negocios que están en nuestro día a día. Cuando tu cliente es tu vecino, la exigencia es mucho mayor. La calidad del producto y de atención tiene que ser la mejor. Por todo ello, nos enorgullece entregar el premio a la iniciativa Saludable y Sostenible de 2024 al proyecto Hemengoak de aquí. Un proyecto que promueve la alimentación saludable y sostenible en las escuelas infantiles municipales, beneficiando a más de 1.100 niñas y niños con menús ecológicos y de proximidad. Por eso, todo lo que he dicho antes cobra aquí un sentido muy especial. Como dice otro buen amigo mío, José Antonio Yela de Eroski, alimentar a otras personas es una gran responsabilidad. Y si además son menores de edad, creo que la responsabilidad es todavía mayor. Como en las proveedoras. Pone el foco en el largo plazo, educa en alimentación a las futuras generaciones y genera un ecosistema que da riqueza al territorio, vida a nuestros pueblos y que contribuye a la economía navarra. Gure leloak esaten duen bezala, bada beste modu bat, eta zuek horren adibide zarete. Gizarte, lankidatzeko ekimenak, arlo honetan eta besteetan, jende gehiagorengana, hel dadin bultzatu nahi dugu. Como dice nuestro eslogan que hemos visto en el anuncio, hay otra forma y este proyecto Hemengoak enlaza muy bien con esto, es una buena prueba de ello. Y para terminar, os digo una reflexión que se suele decir: somos lo que comemos. Y yo añado, seremos mañana lo que comamos hoy. Zorionak Hemengoak, enhorabuena. Muchísimas gracias, eskerrik asko, Eduardo. Sin duda estos peques van a tener la oportunidad de ser lo que quieran, van a tener esa alimentación y este proyectazo que tú bien nos has presentado me parece fundamental que se estrenó en los pequeños fragmentos. Eta bueno, hau lehenengo pausutxo bat da, ikusteko posible dela
ikastetxe publikoetan ere bai, jaso dugun hori guztiari buelta bat emateko, ez? Eta jatearen momentuari dagokion garrantzia ematea. Nafarroan administrazioa bultzatuta egin den proiekturik buelta bat emateko, ez? Eta jatearen momentuari dagokion garrantzia ematea. Nafarroan administrazioa bultzatuta egin den proiekturik handiena eta zabalena hau da. Eta ez bakarrik Nafarro mailan baizik. Estatu mailan ere, adibide gutxi badaude olako neurrikoak. Desde FAO, desde Naciones Unidas, aplaudimos esta iniciativa que se está haciendo desde Pamplona, porque realmente está a la vanguardia de un movimiento de ciudades que a nivel internacional están consiguiendo con sus políticas que la alimentación esté en el centro de las políticas públicas. Y en el caso concreto de Pamplona está beneficiando de una forma importante no solo a la alimentación de las escuelas infantiles, de los niños, sino también a una economía de radio cercana a la ciudad, que es muy importante de cara al futuro de la propia sociedad. Urtetan irauten badu, oso ondorio on eta sakonak izan ditzakela gure gizartean. Hain zuzen ere, umeak, familiak, ekoizleak eta eskola sistema oso bat jartzen duelako martxan beste kriterio batzuekin. Ondo jaten badugu, nire ustez harremanak desberdinak dira. Eta orduan, sartzen badugu, barruan, jaki bat maitasunarekin sanduta, nire ustez harremanekare oso politagoak, estetikoagoak, poetikoagoak, eta amodiozko harremanak ere sortuko dira gure artean. Eta hori da nire ametsa. Para los más pequeños, sino sin duda es un movimiento que está logrando transformar las escuelas infantiles de esta manera y que está sembrando ese querer, ese amor por la comida cercana, a kilómetro cero, por nuestros productores, por nuestros proveedores, por ese amor a lo que somos y a lo que seremos. También que hoy es el tercer premio Pamplona a la iniciativa Saludable y Sostenible, es para Hemengoak, de aquí impulsado por el Ayuntamiento de Pamplona desde el 2016. Hace entrega de ese galardón y contamos con Alfredo Oyuelos, director gerente del Organismo Autónomo de las Escuelas Infantiles de Pamplona. Quienes vienen a recogeros, veníos a la luz, por favor, que merece la pena que se os vea. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, primero veo que han venido Alfredo, Inés, Izaskun, Edurne, Idoia, Lourdes, Dani, Martín, Marina. Este premio sois una representación de escuelas que habéis venido hoy y sois parte del equipo para que esto haya sido posible. O sea que este premio también para... bai Pamplona Actual eta bai Laboral Kutsari, sari honegatik. Bueno, este proyecto es ha sido una travesía coral, como podéis comprobar. Luego ya pasaré a los agradecimientos porque hay mucho más. Han sido muchas voces las que se han conjuntado y las que se han juntado para que este proyecto pues fuera posible y hoy lo podamos disfrutar como una veracidad consolidada. Hoy es real. Y todo este proyecto coral único y singular es lo que lo hace también original, ¿no? Nació de una idea política para cambiar la estructura de menú de las escuelas infantiles
algo que en un principio parecía fácil, ¿verdad, Alfredo? En el papel pues lo aguantaba, pero bueno, luego hubo que lidiar muchos obstáculos jurídicos, técnicos, porque bueno, es un proyecto que fue pionero en el Estado y podemos decir que bueno, que hoy en día pues hay muchas escuelas en el Estado, siempre son pocas, ojalá fueran más, las que cogiendo esos pliegos y intentar un proyecto como Hemengoak. En aquel momento pues era una aventura un poco incierta, pero hoy pues podemos decir que es real, ¿no? Paso al capítulo de agradecimientos, que siempre, bueno, pues siempre te dejas a gente, ¿no? Primero, bueno, agradecer al equipo de escuelas, porque, bueno, habéis sido quien lo habéis podido implementar. Ese es el primer agradecimiento. Cómo no, a los productores y productoras que cuidan y hacen que crezcan y que nazcan estos alimentos, ¿no? A Silvia Larrañeta y Garbiñe Elizainzin, que fueron un poco las que nos hicieron red para, bueno, pues para que esto comenzara. A la Fundación Daniel y Nina Caraso, que nos avalaron económicamente experiencial. Culinaria. Vinieron de Cataluña Menjadors Ecològics, Nani Moré, que es una gran referente dentro de la cocina ecológica, y vino también a enseñarnos y a enseñar a las cocineras y cocineros bueno, pues cómo implementar este proyecto. A Izaskun Berasategui en la coordinación nutricional, que la tenemos aquí, es que casco Izaskun. Y bueno, y también al proyecto del ICUME, que es la Asociación Navarra de Pediatría. Este proyecto nace desde el deseo de cambiar la alimentación para hacerla saludable y sostenible, con respeto a los niños, a las niñas. Y bueno, y lo importante es cada día pues actuamos y tejemos con el trabajo y cuidado de las educadoras, ¿no? Que bueno, que ofrecen sabiduría, presencia, para que bueno, pues esto también pues sea posible. También importante, las compañeras y compañeros de limpieza, que limpian las escuelas, los espacios, las vajillas, hoy de vidrio y loza, que también fue importante cambiar el plástico, que en aquel momento pues teníamos plástico en las escuelas, ahora es vidrio, limpian los baberos y bueno, y también hacen que esto tenga sentido. Y bueno, y como no también, bueno, pues a las direcciones, también agradecer muchísimo el trabajo que hicieron Alfredo e Inés en aquel momento, y afortunadamente pues hoy siguen siendo gerente y directora técnica del organismo autónomo. Un trayecto público desde las familias y a los niños y niñas de Iruña. Y bueno, horrela, alaitasunez, gaur ospatzen dugu, saria denon izenean jasotzen dugu. Egiazko proiektua, gaur da egiazko proiektua. Bueno, en nombre de todas las personas que hacéis posible que este proyecto sea real y sea veraz cada día. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. No os vayáis todavía, por favor, no os vayáis, porque este galardón tiene un premio más de la Acturale. Hugo Jurío está por aquí, ¿sí? Una de las personas que forman parte del equipo de marketing, que os va a hacer entrega de 150 litros de leche Lacturale para contribuir a este proyecto, que por supuesto no los trae en mano, sino que lo hace de manera representativa. Adelante. De aquí, que es merecedora de esta iniciativa. Y ahora sí, vamos a continuar, y llega ese instante en el que vamos a
que reconocen la valía de personas significativas que suman, que llevan el nombre de Pamplona más allá de nuestras fronteras y que sin duda también aportan a todos los que amamos esta ciudad. Por ello, hoy comenzamos con este premio que está impulsado, por supuesto, por el Ayuntamiento de Pamplona, como sabéis, una ciudad con mucha historia. Hace 2000 años, en estas tierras, dos pueblos, dos culturas se encontraron. Los vascones habitaban Iruña, los romanos trajeron Pompaelo. Konkistarekin mestizajea iritsi zen, latinaren eta euskararen, foroaren eta herrietxearen, kardoaren eta dekumanoaren arteko mestizajetik sortu zen luze iraunen zuen hiria. Pompaelo se convirtió en Pamplona. La vieja Iruña dio paso a la Iruña moderna. Y a lo largo de los siglos, la convivencia siguió marcando su destino. Amabos garren mendean, Iruña hiri zatitua zen. Elkarren aurka ari ziren hiru burgu zeuden. Harik eta errege batek, Carlos Hirugarrenak hirurak batzea erabaki zuen arte, eta lehenago, gatazka egon zen tokian, simbolo bat eraiki zuen, udaletxea. Desde entonces, Pamplona ha sido ejemplo de convivencia, de encuentro entre culturas. Siglo tras siglo, ha crecido sin olvidar su esencia. Gaur egun, 200.000 biztanle baino gehiago ditu Iruñeak, baina oraindik ere hiri irekia da. Askotarikoa. Bere iragana zarro dagoena eta etorkizunera begiratzen duena. 2100 años después, seguimos escribiendo nuestra historia. Pamplona, la ciudad de la convivencia. Siempre impulsando la convivencia. Y ahora sí, premio Pamplonés del año para un joven que salió de Arazuri con un balón y que ahora cosecha éxitos deportivos. Bueno, pues creo que es un privilegio poder recibir trofeos aquí en mi tierra, porque soy de Arazuri, pero bueno, siento navarro y pamplonica y nada, es un orgullo. Seguro que la final de Copa, lo que vivimos ese fin de todos los rojillos, pues fue increíble. Bueno, pues para mí lo es todo. Osasuna es a lo que dedico mi mayor tiempo y bueno, llevo aquí ya muchos años, he sido rojillo desde pequeño y nada, pues creo que también poder ser importante, como dices, dentro del club pues es un privilegio. La verdad que fue una experiencia bonita, diferente, no es a lo que estamos acostumbrados, pero la verdad que fue chula. Empezamos en París, luego Burdeos, Marsella y vuelta a París y bueno, sí que fue movida, pero al final ganándola pues no hay más que palabras de felicidad. Hay que ser constante día a día, hay que tratar de disfrutar cada día, cada momento, cada entrenamiento y bueno, creo que disfrutando y siendo buen compañero y tal, todo va a mejorar. Estamos en un momento un poco complicado, pero seguro que lo sacamos adelante y a ver si empezamos este domingo regalándoles una victoria que ya toca. Nada, agradezco al jurado por haberme entregado este premio, estoy muy agradecido y nada, mando un fuerte abrazo. Oroz,
sin duda una pieza clave en Osasuna, lo vais a conseguir, qué duda cabe, ¿verdad? Y además también representa la cantera, el esfuerzo, el trabajo y también la sintonía con muchísimas personas que se ven reflejadas en él y que le aprecian y que le quieren, precisamente por toda esa trayectoria deportiva, por esa conexión con los valores de Pamplona y por todo lo recorrido y lo que vendrá. Hoy es ese premio Pamplonés del año 2024. Le voy a pedir al alcalde de esta ciudad fantástica que tenemos, a Joseba Sirón, que me acompañe para hacer entrega de este galardón Pamplones del año. Hacía falta este galardón, más vale que los de Pamplona Actual ya decidieron impulsarlo. Se lo acercamos a quien lo otorga, a quien lo entrega, y ahora ya sí le pedimos a Aimar Oroz que suba a recoger su merecido premio. Eso, Arratsaldeon. Bueno, al final iba a decir un poco lo que dije ayer en el vídeo. Y bueno, nada, es un privilegio poder recibir este. Es un orgullo y nada, agradecer al jurado por haberme votado y a seguir trabajando. Gracias. Y es que... Pamplona es mucho más que un lugar, es un sentimiento, así que te perdonamos lo de Serdar Azuri. Por cierto, ¿está Ryan en la sala? ¿Está Ryan? ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Está aquí? Mira, Aimar, te voy a pedir que salgas una vez más aquí, sí, por favor, y que conozcas a Ryan. Los dueños, los propietarios de Ocasiones Especiales no podían venir. Él es su hijo y él le ha dicho, yo por nada me pierdo esta oportunidad de entregarle la cesta en persona a Aimar Oroz. Decíamos que ser pamplonés, pamplonesa está en el corazón, ¿no? En el lugar en el que nacemos, y buena muestra de ello es la entrega que damos. Año es para una mujer los derechos humanos. Vamos a conocerle mejor. Ella es Ola Arafat. Me llamo Ola Arafat, soy una chica gazatí palestina. Llevo viviendo en Navarra desde el año 2002. A nivel personal, soy una mujer casada, madre de 4 hijos. Todos están estudiando en la Universidad Pública de Navarra. A nivel profesional, soy farmacéutica, fundadora y directora general de la empresa Biotech DNA Catcher. DNA Catcher ha recibido el premio europeo Neotech, tiene el certificado de excelencia. He aprendido muchas lecciones. La primera es que la integración es posible y cuando hay respeto mutuo y apertura. Navarra me ofreció una mano y yo le respondí con el corazón abierto. También he aprendido que la identidad no es algo que se pierde al migración, sino que enriquece. He logrado mantener viva mi raíz palestina mientras construí una nueva vida aquí. Estoy tan orgullosa de ser una mujer gazatí en Navarra. Otra gran lección es que la solidaridad y el compromiso social no entienden de fronteras. Desde aquí he podido alzar mi voz por Gaza, demostrando que el dolor de una tierra lejana también se puede sentir muy cerca. Agradezco a todo el pueblo de Navarra su solidaridad y su estar correctamente siempre al lado de la humanidad, siempre al lado de la causa palestina. Os pido a todos los navarros y navarras, si queréis involucrar
involucrar en la ayuda humanitaria directa a Gaza, ya podéis hacerlo a través de la asociación Salam Gaza, que es un puente directo de Navarra a Gaza. Es activismo, es lucha, es una voz poderosa y una mirada que no calla. Es la nueva premio pamplonesa del año. Por favor, alcalde, de nuevo llega él aquí para hacer entrega de este galardón que nos trae nuestra compañera para él. Y ahora sí, pamplonesa del año, Ola Arafat. Buenas tardes a todas y todos. الراتشة الديون الحضور الكريم أسعد الله مساءكم بكل خير. Es un honor inmenso estar aquí hoy recibiendo este reconocimiento de Pamplona actual, patrocinado por el Ayuntamiento de Pamplona. Sino que también refuerza y reafirma mi convicción sobre el camino recorrido. Compartir este premio y este momento tan especial con el futbolista Aimar Oroz, referente del deporte navarro, y con tantas otras personas queridas, me llena de una inmensa gratitud. Quiero comenzar agradeciendo sinceramente a José Antonio, director de Pamplona actual, al Ayuntamiento de Pamplona y las autoridades municipales, las personas que han creído en mí y en mi causa. Este premio no hubiese sido posible sin el apoyo incondicional de quienes me rodean, a mi familia, a las redes de apoyo. Como mujer, migrante, madre, emprendedora y activista. Gracias de corazón. Y gracias a mi marido. En los momentos más difíciles, juntos hemos enfrentado los desafíos de la migración y hemos construido una vida basada en el esfuerzo y la esperanza. Y a mis 4 hijos, Samer, Sara, Saher y Sandra, sois mi mayor orgullo. En vosotros veo el equilibrio entre nuestras raíces palestinas y Navarra. Este premio también os pertenece, porque cada logro mío es reflejo del esfuerzo colectivo de nuestra familia. Este reconocimiento al cual que el Premio Navarra de Colores que recibí en diciembre es el reflejo de años de trabajo, adaptación y superación. Emigrar no es solo cambiar de país, es un renacimiento. Supone empezar desde cero, aprender nuevas costumbres, enfrentarse a barreras y prejuicios, pero también descubrir la riqueza de la diversidad y la fuerza de la solidaridad. He vivido barreras y discriminaciones, pero también solidaridad, la riqueza del encuentro cultural y la fuerza de una comunidad que lucha por sus derechos. En este camino, Navarra ha sido un verdadero ejemplo de compromiso en apoyo a la causa palestina. Esta solidaridad ha sido una fuente inmensa de esperanza. Así, de esta fuerza colectiva nació hace unos meses la asociación de la cual tengo el honor de ser presidenta. Nuestro objetivo es claro y concreto.
Navarra en forma de ayuda humanitaria directa a Gaza, colaborando estrictamente con ONGs locales que operan directamente sobre el terreno. En apenas unos meses, con la ayuda de tanta gente de aquí, hemos logrado hacer muchas cosas en Gaza, como la construcción de cisternas de agua, el suministro de alimentos y medicinas, así como brindar apoyo a niños y niñas huérfanos que han perdido todo. Salam Gaza ha nacido con el propósito de quedarse, construir Navarra y Gaza para atender las peticiones de ayuda y materializar la solidaridad que aquí se respira. Y me hace sentir parte integral de él, funcionando mis entidades como gazatí y Navarra. Este premio, más que un reconocimiento personal, es un homenaje sin contar las tantas desaparecidos bajo de los escombros, a las más de 2 millones de palestinos y palestinas que resisten el sufrimiento con dignidad. Amigas y mis valores. Cuando hablo de Gaza, hablo también de mi madre, mi padre, mis hermanos, amigos, amigas, vecinos, mi gente, mi pueblo. Aunque hoy no puedan estar aquí físicamente, lo siento conmigo en cada palabra y cada paso. Este premio es también para ellos. Y es un impulso para seguir adelante y continuar luchando, alzando la voz por quienes no pueden alzarla, por la paz, la justicia, la libertad, el respeto al derecho internacional y por el compromiso de los y la Corte Penal Internacional. Es imperativo exigir el cese del genocidio en Palestina. Palestina merece y tiene el derecho de vivir en paz. Desde mi pequeño rincón seguiré aportando con humildad a aliviar tanto dolor y a sembrar un hilo de esperanza. Gracias de corazón por creer en mí y por dar valor a esta lucha. Seguimos adelante con esperanza y determinación. Es que ricasco, muchas gracias, shukran jaziran. Laura, te voy a pedir, hola, sí. Sí que voy a pedir, por favor, que regreses también al alcalde Aimar para que saquemos esta imagen. Eres todo un ejemplo, Lola. Gracias. Es una fortuna que estés con nosotros. Y ahora sí, alcalde, el atril es suyo. Bueno, todavía un poco rabioso por no haber podido entrar en la clasificación esa final. Voy a pedir las actas luego de... Buenas tardes a todas. Esker gaurko ekitaldi honetara gonbidatzeagatik. En primer lugar, quiero, por supuesto, agradecer a José Antonio, Navidad y a todo el equipo que hace posible esta gala. Por su respaldo y compromiso hacia esta iniciativa. Y, por supuesto, al jurado, que ha tenido la difícil tarea de elegir de seleccionar las personas premiadas entre muchas propuestas muy interesantes. Sari hauek ez dira sari hutsak, hiri gisa zer garen hausnartzeko gonbita ere bada. Izan nahi duguna, gaurko sarituek bakoitzak bere eremutik, Iruñaren irudi
Tras oír los discursos y ver las personas, las entidades premiadas y los vídeos que se han proyectado aquí, el factor común que se decía antes de todos estos elementos, de todas estas personas, es ni más ni menos que cuidar, los cuidados. Todas ellas, en su diferencia, nos han enseñado la importancia que tiene cuidar, la importancia que tienen los cuidados. Cuidar, por supuesto, a la infancia, como hace el proyecto por una alimentación saludable y sostenible desde las escuelas infantiles, desde chiquis, y además Alfredo, Inés y el resto de compañeras habéis empezado el día seguramente en un comedor, un hantoki, y lo vais a terminar también en un comedor, precioso comedor catedralicio. Cuidar también a las personas mayores, como hace la red de mayores de Pamplona, que nos recuerda algo tan esencial como que no estamos pensados, no estamos creados para la soledad de vuestros testimonios. Lo que hacemos otros parece muy pequeño. Cuidar de los más vulnerables, como hace Ola Arafat, alzando la voz por los derechos humanos, por la dignidad, por los que viven situaciones extremas, como el pueblo palestino, y también por quienes llegan a nuestra... Yo no sé qué contarán de vuestra historia los historiadores del futuro respecto a esta época de hoy. Seguramente serán palabras duras y imágenes de ese capítulo. Ya te adelanto que lo podríamos poner desde ya, es la palabra dignidad. Y cuidar también a nuestra juventud, como representa también un ejemplo de constancia, de trabajo, de talento también, porque necesitamos referentes como tú, Aimar, como Aimar Oroz, que inspiran sin demasiadas estridencias, o al menos sin tantas estridencias como otros, que el deporte también es una herramienta de salud y de unión y de cuidados. No diréis nada adelante. Gaur gauean, pertsona eta proiektu horietako bakoitzean zaintzen duen, eta aldi berean zaintzen uzten duen Iruñaren isla ikusi izan dugu. Badakigu Iruña ez dela perfektua, ez da perfektua, baina gizarte gisa erronka garrantzitsu eta zailei aurre egiten diegu baita ere. Beti asmatzen ez duen hiria da Iruña, baina giza zume ikaragarriak ditu, aurrera begiratzeaz gain, bere historian oinak ongi ainguratuta dituen hiria. Y hablando de historia, ya se ha dicho también aquí, este año celebramos el cumpleaños de 2000 años, eso no lo puede decir cualquier ciudad, más de 2 milenios de diversidad, de mestizaje, de encuentros, también de encontronazos, por supuesto que sí, a veces complejos, pero siempre con vocación de convivencia. En estos 21 siglos ha habido muchos conflictos, muchísimos, nos hemos dado hasta hartar muchas veces, pero también infinitas maneras de reconocernos. En Pamplona no cabe ninguna duda de que ha sido una ciudad de conflictos, de jaleo, de broncas, pero lo que nos ha hecho avanzar y llegar a ser lo que somos no han sido los conflictos, sino la convivencia que surgía precisamente después de ellos. Y creemos que esa es la verdadera esencia de Pamplona, una ciudad rica en matices, compleja pero inclusiva, abierta y diversa, pero también solidaria. Una ciudad que, como la que hemos visto esta tarde, se levanta cada día gracias a quienes con su compromiso siembran futuro. Azken finean, historia egunez egun eraikitzen duten pertsonak besterik ez da. Gure kasua. Honetan parte hartzeagatik eta batez ere beren lanak isiletik edo fokuen erditik publikotik Iruña kontatzea merezi duen hiri bihurtzen dutenei esker. Al fin y al cabo, decía y terminaba, la historia no es otra cosa que las personas que la construyen día a día, desde hace 21 siglos en nuestro caso.
Gracias a todas y todos por formar parte de este, bien desde el silencio discreto o desde el foco público, hacen de Pamplona una ciudad que merezca ser contada. Mila esker haunitz, muchas gracias a todas y todos. Es que recasco. Sin duda, Pamplona es una ciudad que merece ser contada, es una ciudad única en sus particularidades también y que la construimos día a día. Este ciclo que empezaban las personas de Bengoa, que empezaba en un comedor, terminan hoy en otro tipo de comedor diferente. Aquí también vamos a cerrar el ciclo. Empezábamos con música, terminamos con música. Después, eso sí, os daré algunas indicaciones, pero ahora de nuevo, vuelven desde la coral Gizonok. ¿Estáis listos, preparados para regalarnos una habanera? ¿Sí? Voy hacia ti, son ellos quienes vienen hacia nosotros. Hora de daros las gracias a todas las personas que habéis decidido pasar esta tarde aquí en la Catedral, en esta gala de Pamplona actual. Por supuesto también a todas aquellas entidades que lo han hecho posible, a los colaboradores, el Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko Udala, Laboral Kutxa y el Centro de Día Alpa en Huarte, por patrocinar este encuentro, y además también a todos los colaboradores que lo han hecho de manera tan generosa como Lacturalen, Navarra, la Federación de Coros de Navarra, Aliados, Crea Navarra, Ocasiones Especiales, el Callejón de Navarra, Festaro y comermuybien.com. El instante de nuevo a todas las entidades y personas que hoy habéis recibido aquí un galardón. Enhorabuena, gracias por existir. Es un lujo y un placer tener la oportunidad de convivir. Y ahora chicas de Festaro.es, a Pamplona Televisión, ya relanzada hoy por primera vez. ¿Y qué nos queda? Nos queda dos cuestiones importantes. Una, sacarnos una foto en común, para lo cual llamaré a nuestros compañeros gráficos que vengan aquí para que nos saquemos esta foto e inmortalicemos. Luego, si queréis, os podéis sacar más fotos en el protocolo
encontramos y disfrutamos en el aperitivo que vamos a tener a continuación, donde podremos charlar y dar la enhorabuena en persona a todas las entidades y personas galardonadas. Y me olvidaba decir que es Íñigo del Pasaje de la Jacoba quien nos brinda el aperitivo riquísimo que tendremos a continuación. Así que, por favor, ahora sí, la foto. ¿Nos ponemos de pie?